Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. Family. Familia. My family is at home. Mi familia está en casa. Mi familia está en casa. Parents. Padres. My parents like to travel. A mis padres les gusta viajar. A mis padres les gusta viajar. Dad. Padre. This picture shows my dad, who works at a garage. Esta foto muestra a mi padre, que trabaja en un garage. Esta foto muestra a mi padre, que trabaja en un garage. Mom. Mamá. This picture shows my mom. Esta foto muestra a mi mamá. Esta foto muestra a mi mamá. Husband. Marido. This picture shows my husband, who works at a shoe store. Esta foto muestra a mi esposo, que trabaja en una zapatería. Esta foto muestra a mi esposo, que trabaja en una zapatería. Wife. Esposa. This picture shows my wife, who has brown eyes and long brown hair. Esta foto muestra a mi esposa, que tiene ojos marrones y cabello largo y castaño. Esta foto muestra a mi esposa, que tiene ojos marrones y cabello largo y castaño. Sister. Hermana. My sister is an artist, and she likes to draw people. Mi hermana es artista y le gusta dibujar gente. Mi hermana es artista y le gusta dibujar gente. Brother. Hermano. My brother is a student at the university. Mi hermano es estudiante en la universidad. Mi hermano es estudiante en la universidad. Siblings. Hermanos. My siblings are both very reliable. Mis hermanos son muy confiables. Mis hermanos son muy confiables. Daughter. Hija. This picture shows my daughter, who is a fashion designer. Esta foto muestra a mi hija, que es diseñadora de moda. Esta foto muestra a mi hija, que es diseñadora de moda. Son.
hijo. This picture shows my son, who is a teacher at school. Esta foto muestra a mi hijo, que es maestro en la escuela. Esta foto muestra a mi hijo, que es maestro en la escuela. Grandmother. Abuela. My grandmother is very kind and generous. Mi abuela es muy amable y generosa. Mi abuela es muy amable y generosa. Grandfather. Abuelo. This picture shows my grandfather, who lives in a nursing home. Esta foto muestra a mi abuelo, que vive en un asilo de ancianos. Esta foto muestra a mi abuelo, que vive en un asilo de ancianos. Aunt. Tía. My aunt has 2 daughters who are both teachers. Mi tía tiene 2 hijas que son maestras. Mi tía tiene 2 hijas que son maestras. Uncle. Tío. I have an uncle in Florida. Tengo un tío en Florida. Tengo un tío en Florida. Cousin. Prima. My cousin is very kind. Mi primo es muy amable. Mi primo es muy amable. Nephew. Sobrino. My nephew is a student who studies at the university. Mi sobrino es un estudiante que estudia en la universidad. Mi sobrino es un estudiante que estudia en la universidad. Stepmother. Madrastra. My stepmother, who is a nurse. Mi madrastra, que es enfermera. Mi madrastra, que es enfermera. Stepbrother. Hermanastro. My stepbrother is a student at the university. Mi hermanastro es estudiante en la universidad. Mi hermanastro es estudiante en la universidad. Mother-in-law. Suegra. This picture shows my mother-in-law who cooks delicious food. Esta foto muestra a mi suegra que cocina comida deliciosa. Esta foto muestra a mi suegra que cocina comida deliciosa. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.